Las luces la iluminaban como si fuera una reina en su coronación. Victoria Serrano. Con su chaqueta roja impecable. El mentón alzado como si acabara de resolver el hambre en el mundo con una presentación de PowerPoint. La gala de fin de trimestre en el Auditorio de Madrid siempre era un desfile de vanidades. Pero este año ella era el espectáculo y yo su chivo expiatorio. A mitad de su discurso, tras 2 brindis autocomplacientes y demasiadas diapositivas con visiones futuristas generadas por IA, llegó al slide con mi nombre, arquitecta principal de sistemas. Plataforma Aurora de publicidad digital. Vi cómo sus labios se curvaban como si hubiera mordido algo amargo. Esta prima, dijo. Su voz afilada a través del micrófono. Revocada. Efectiva inmediatamente. Algunos rieron por cortesía. Confusos. Como si no supieran si era una broma o una performance corporativa vanguardista. Pero entonces las pantallas tras ella fallaron. Primero un parpadeo. Luego oscuridad total. La sala, aún ebria de cava, contuvo el aliento mientras todos los feeds del backend desaparecían. La demo de lanzamiento se congeló. El panel de analíticas en vivo, mostrando como 9,2 millones de colocaciones publicitarias prevendidas avanzaban, se volvió negro. Victoria se giró. ¿Qué demonios? Desde mi asiento en la primera fila, crucé las manos con calma. Lo siento. Victoria. Eso no era decisión tuya. Tardó 5 segundos en calar el significado. Sentí el cambio, jadeos ahogados en asientos de terciopelo. Cabezas girándose hacia mí como si hubiera activado la alarma antiincendios. No alcé la voz. No me moví. Solo me quedé allí, viendo cómo su corona se deslizaba en tiempo real. El equipo audiovisual corrió entre bastidores, susurrando en auriculares. Alguien intentó reiniciar los proyectores. Otro técnico subió por el pasillo con una tablet. Pálido como un fantasma. Pero yo ya sabía que habían perdido el control de Aurora porque yo lo había recuperado. Lo que Victoria y su marido nunca entendieron era que Aurora no era solo un truco de marketing. Era infraestructura. Alimentaba toda su arquitectura de campañas. Automatización de anuncios y lógica de retargeting de audiencias. Era el torrente sanguíneo de su lanzamiento. Y yo era quien había construido las venas. 3 años atrás, cuando éramos un pequeño equipo de desarrollo en un coworking del centro de Madrid, arquitecté Aurora como un sistema modular de publicidad, adaptable a múltiples plataformas. Victoria ni siquiera trabajaba aquí entonces. Aún vendía aceites esenciales en Instagram y lo llamaba marketing de estilo de vida. En aquel entonces, tenía una regla: nunca construir sin palanca. Así que licencié a Aurora a la empresa no directamente, sino a través de una entidad fantasma que poseía. Praxis Ingeniería SL. Todo revelado en los archivos. Aprobado durante la fusión. Enterrado en un paquete de integración de 173 páginas. Nadie lo leyó, el código seguía siendo mío. Uso trimestral. Renovación por factura. Cláusula 9c. Acceso condicionado al pago oportuno y retención de la estructura de primas del arquitecto original según el MOU versión 3.7. Esa cláusula no era una amenaza cuando la escribí. Era protección. Seguro contra exactamente este momento. Victoria cortando mi prima de retención de 240.000 euros en el escenario. Eso fue el detonante. Y el apagón. Eso fue la cláusula ejecutándose. Ella pensó que me castigaba frente a una sala llena de inversores, directores y aduladores. Lo que realmente hizo fue anular su acceso al sistema que presumía. Entre bastidores. Una nueva diapositiva intentó cargar. Error. Los nodos lógicos centrales de Aurora habían entrado en bloqueo de visibilidad.
Lo activé desde mi teléfono 30 segundos después de que me sacara del pool de primas. La vi balbucear, intentando recuperarse. Estamos experimentando problemas técnicos menores. Un momento. Por favor. Pero la sala había cambiado. Las sonrisas de los inversores se evaporaron. ¿Su marido? ¿El CEO? Tecleaba furioso en su móvil. Conocía esa mirada, acababa de darse cuenta de que la casa de naipes faltaba una esquina. Me levanté despacio y caminé hacia la salida. No dije nada. No miré atrás. No necesitaba. El momento ya se reescribía en leyenda corporativa. No ella me humilló en el escenario. Sino ella se humilló a sí misma y perdió el producto en el proceso. Por la mañana. El buzón de licencias de Aurora. Un email que creían rutaba a un paralegal. Llegaría a mi teléfono. Al mediodía. Presentaría una notificación de incumplimiento a través del Consejo Legal de Praxis Ingeniería. Que casualmente era el bufete boutique de mi prima en el centro. Cada paso ensayado. Cada recibo timbrado. Victoria pensó que protagonizaba su propia historia de origen. No se dio cuenta de que acababa de convertirse en la villana de la mía. Y yo apenas había empezado. 3 años antes. Estaba sentada con las piernas cruzadas en un pub en la esquina de nuestra oficina apretujada en Madrid. Rodeada de burritos a medio comer y pizarras sangrando jeroglíficos de rotulador. Todos soñaban con rondas de serie e IPOs. Yo escribía código como si fuera un testamento, apretado. Silencioso. Destinado a perdurarme. Lo llamamos Aurora porque sonaba fresco y misterioso. En verdad. Era un milagro cosido de noches en vela y cinta adhesiva. Un motor de automatización publicitaria que aprendía sobre la marcha. Priorizando asignación de presupuestos. Optimizando campañas multicanal. Redirigiendo anuncios en tiempo real para evitar fatiga de audiencia. No era llamativo. Solo funcionaba. Y era mío. No en el sentido poético de lo construí con mi sangre. Quiero decir legal. Contractualmente. Trazablemente mío. Los fundadores no les importó. Ellos también eran ingenieros entonces, prácticos. Cafeinados. Alérgicos a abogados. Así que cuando dije oye, lo rutaré a través de una entidad lateral para protección de IP. Por si acaso. Asintieron y dijeron inteligente. Nació Praxis Ingeniería SL. La poseía entera. Y cuando nos adquirieron, nadie parpadeó ante los términos de licencia. Una firma. Una cláusula. Un detonante enterrado. Victoria no tenía idea porque llegó después. No se sentó en el suelo con nosotros. No escribió una sola línea de código. Se casó con la empresa justo cuando escalábamos. Estratega de marca. Se llamaba a sí misma. En realidad, era un torbellino de currículums que sabía seducir una tabla de capitalización. Su llegada marcó el cambio de lo crudo a lo lustroso. De construir a alardear. De repente. Teníamos galas de lanzamiento en lugar de retros de sprints. Cava en vez de café. Y títulos como arquitecta de visión repartidos como caramelos. Para cuando subió al escenario el viernes pasado. Creía que Aurora era suyo. Diablos. Probablemente pensaba que lo había inventado. Pero lo que no sabía era que los 9,2 millones de euros en ingresos proyectados de campañas que presumía se asentaban sobre un pago de renovación que había expirado 8 días antes. Licencia Q4 impagada. Cláusula 9C activa. Y no les recordé. Hubo un momento a mediados de diciembre donde casi envié la factura por hábito. Redacté el email. Adjunté el PDF. Floté sobre enviar. Pero entonces vino la conversación en la sala de juntas.
Victoria paseando en esos tacones rojos que llevaba como parte de su sistema nervioso. Lanzó una propuesta para reestructurar primas de ingeniería. Sus palabras exactas: hay que cortar lastre muerto. Estos empleados legacy piensan que son irreemplazables. Esa reunión terminó con ella recomendando la suspensión temporal de todas las primas sobre 150.000 euros. La mía incluida. Ni un solo ejecutivo replicó. Ni siquiera el circuito. Que solía dormir en mi sofá cuando bootstrapeábamos. Cerré el borrador de la factura y esperé. Lo de control es que cuando lo tienes de verdad, no necesitas amenazar. Solo preparar. Así que, mientras ella pulía sus slides, ensayaba su discurso y elegía esa chaqueta carmesí a juego con su labial, yo corrí una verificación silenciosa en las claves de acceso del núcleo de Aurora. Fallo automático en incumplimiento de licencia. Protocolo de visibilidad retractado. Módulos publicitarios dormidos pendiente renovación. Solo tenía que sentarme. Callar y dejar que Victoria caminara su propia campaña por un precipicio. No era venganza. No entonces. Era palanca sentada pacientemente en custodia. Y cuando rompió esa sonrisa en el escenario. Voz afilada como un mazo. Esta prima revocada. Efectiva ahora. Simplemente exhalé. Sabía lo que venía porque 3 años atrás lo escribí en el código. La vi regodearse en aplausos no ganados. Rostro inclinado como absorbiendo luz divina. Mientras justo detrás, el feed de Aurora permanecía muerto. Negro como un confesionario y 2 veces más silencioso. Nadie en esa sala sabía qué acababa de pasar. No de verdad. Aún decidían si las pantallas apagándose eran parte de un truco de marketing audaz. Algunos seguían aplaudiendo. El CEO alzó su copa como brindando en un funeral. Ojos nerviosos hacia el equipo AV, que ahora susurraba urgentemente en auriculares. Rojos en la cara y pálidos en los nudillos. No monté una escena. No asalté el micrófono ni corrí a recursos humanos. Solo aplaudí cortésmente. Un latido fuera. Como si hubiera perdido el remate a propósito. Luego me levanté y salí por la puerta lateral. Tacones clicando contra hormigón pulido. El eco siguiéndome como puntuación. Entre bastidores era caos. Textos volando entre servidores y tablets. Intentando entrar por la puerta trasera a una plataforma que ya les había cerrado. Un ingeniero me miró un segundo. Lo suficiente para que su confusión cuajara en miedo. No dijo nada. No necesitaba. Había visto el log de acceso timbrado en el momento. Lo sabía. En el aparcamiento. Saqué mi teléfono del abrigo y abrí la app segura ligada a nuestro host de plataforma. Aurora CloudStack. El dashboard me saludó con un zumbido familiar: Aurora activa. Pero activé el override de admin. Tecleé mi frase detonante de 6 palabras. Ejecutar cláusula 9C. Bloqueo de visibilidad. Sin reseteos de contraseña. Sin entradas por fuerza bruta. Sin redirecciones, solo apagón. Limpio. Quirúrgico. Completo. No colapsó la plataforma. Ese no era el punto. Simplemente retuvo su visión. Sus métricas. Sus ramas lógicas. Sus rutinas de autosecuenciación. Como quitarle los ojos a un depredador. Aún podían agitar. Pero no veían. Vi la confirmación riplear por el árbol de nodos. Luces verdes atenuándose a ámbar. Hilos de campañas pausados. Esperando instrucciones. Presupuestos intactos. No ejecutados. Prepedidos sin camino lógico para activar cumplimiento. Aurora había oscurecido. No rota. Solo ciega. Y con ese toggle. Pasé de arquitecta a guardiana.
Luego abrí la carpeta de documentos en mi Drive encriptado. Seleccioné la plantilla de notificación de no pago. Ajusté fecha de factura. Referencia de término de licencia y expiración de clave de acceso. Adjunté una captura de la renovación Q4 perdida. Cité incumplimiento bajo secciones 3A. 6 FI. Por supuesto. Cláusula 9C. Configuré entrega al buzón legal de tenencias. Asunto: notificación formal de incumplimiento por no pago. Línea de tiempo licencia Aurora 48 horas. Clic en enviar. En algún lugar de esa gala. Victoria aún sonreía. Posaba para fotos. Aceptaba felicitaciones por un sistema que 5 minutos antes se le había escurrido como una alfombra. Y la dejé. Porque eso es lo que gente como ella nunca entiende. El poder no es espectáculo. No es el micrófono ni los slides ni el ego que llena una sala como humo. Es la cláusula que no leyeron. El botón que ignoraban. La ingeniera que creían no respondería. Conduje a casa en silencio. Sin música. Solo el suave zumbido de neumáticos en asfalto. Y el conocimiento quieto de que la gala no era la historia. Era solo el prólogo. A las 7:14 de la mañana. El buzón de licencias tenía 3 mensajes con asuntos escalando de problemas de visibilidad a urgente, portales de clientes caídos a por favor. Asesore inmediatamente. Todos enviados en 20 minutos. Todos del mismo gerente junior de operaciones que una vez me dijo que estaba demasiado en las malas hierbas para ver el panorama general. Lo irónico, aún no sabían que el buzón rutaba directamente a mí. El equipo de Victoria. Su escuadrón curado de arquitectos de marca. Soldados de dexiaduladores con sabor a MBA. Quemaban la casa y pedían direcciones con la cerilla en mano. Dejé los emails sin leer otra hora. Luego los marqué solo para ver los timestamps apilarse, uno cada 10 minutos. Algunos de nuevos remitentes. Uno con Victoria en CC. Otro marcado alta importancia con 6 exclamaciones rojas y un zip de capturas mostrando dashboards analíticos en blanco. No respondí. No necesitaba. Porque entonces llegó la llamada. Línea directa del CEO. La vi sonar 1. 2. 3 veces. Luego el texto. Corto y afilado. Tecleado lo bastante rápido para oler a desesperación. Urgente. Anuncios caídos globalmente. Flujo de ingresos bloqueado. Arregla esto. No buenos días. No necesitamos tu ayuda. Solo arregla esto. Lo reenvié a consejo. Ya teníamos el statement redactado. Mi abogada. Rocío Dunn. Sabía exactamente qué hacer. Me ayudó a diseñar la licencia en primer lugar. Ambas sabíamos que la cláusula 9C no era un farol. Era un cable trampa. Y Victoria lo pisó con tacones. Rocío replicó al mensaje del CEO. CC al consejero general de la empresa y al alias de licencias por si acaso. Su tono cordial. Cortado. Cafeína legal. Según cláusula 9C del acuerdo de licencia activo. El acceso completo al sistema puede restaurarse al resolver 2 ítems. 1. Pago de fees de licencia Q4 pendientes. Actualmente 11 días atrasados. 2. Reinstauración de la prima de la señorita Márquez según MOU 3.7. Adjuntó copia PDF de la cláusula destacada con notas al margen. Al recibir ambos. Claves de acceso pueden reemitirse en 24 horas. Sin amenazas. Sin acusaciones. Solo pasos como seguir instrucciones en un extintor mientras las llamas lamen las cortinas. Su abogado replicó en menos de 1 hora. ¿Podemos discutir resoluciones alternativas? No sabíamos. No, de esto no es enforceable. Solo como salimos del agujero que nos cavaste.
Le dije a Rocío que esperara. Déjalos guisar. Porque tras ese boleo legal, el pánico real ya había empezado. Su flujo de anuncios era la arteria del negocio. Aurora rutaba lógicamente creativa a 6 plataformas. 3 compradores regionales de anuncios y una docena de socios afiliados. Sin acceso a la lógica de campañas. Cada colocación era ciega. Targeting colapsado. Presupuestos congelados a mitad de ciclo. Métricas oscurecidas. El CEO había intentado resetear nodos. El circuito probablemente probó un despliegue trasero ya. Pronto descubrirían que Aurora se construyó con claves de integridad que verifican origen contra ID de licencia. Cualquier mismatch, ejecución nula. Y nadie. Ni Victoria. Ni su equipo. Ni el circuito tenía esas claves. Solo yo. Mi silencio radial no era pasivo-agresivo. Era estructural. No necesitaba gritar. Ya escuchaban. 2 días de dashboards muertos y ingresos sangrando tallaron una capa de agotamiento en sus rostros antes de entrar a la sala. No pidieron reunirse en persona. Aparecieron. 11:02 de la mañana. Sede de Praxis Ingeniería. Solo yo. Una cafetera que no planeaba compartir. Y una mesa de conferencias aún con bocetos de ingeniería de un nuevo rollout de pipeline que me emocionaba más que este será de entero. La CO entró primero, Alicia López. Toda mandíbulas afiladas y tolerancia pellizcada. Era el tipo de ejecutiva que hablaba como si cada palabra se dedujera de su prima anual. Tras ella vino consejero externo. Sin molestarse en introducciones. Solo portando un portafolio de cuero como si tuviera botones mágicos de deshacer dentro. No se sentó. Solo se paró al borde de la mesa. Cruzando brazos como si eso le diera palanca. Discutamos cómo resolver este malentendido. No dije nada. Solo giré la factura y la deslicé por la mesa. 3 páginas. Página 1, fee de licencia Q4 pendiente. Pago al recibir. Página 2, cláusula de penalización 30% por incumplimiento de acuerdo y uso no autorizado de arquitectura de sistema propietaria más allá de fecha de expiración. Página 3, cotización de servicio por reintegración. 250 euros por hora. Bloque mínimo de 20 horas. Ventana estimada de estabilización del sistema 96 horas postpago. Total, 3.400 euros. Alicia no parpadeó. Pero tampoco la alcanzó. Esto es escandaloso. Dijo plana. Nos extorsionas por una prima. Casi reí. No. Dije calmada. ¿Pareja? Me pides reintegrar código que no posees. Terminaste tu acceso en el escenario. En vídeo. Frente a más de 300 personas. Incluyendo accionistas. Sus labios temblaron. Pero se calló. El consejero externo habló al fin. Creemos que hay flexibilidad en los términos. El lenguaje es explícito. Corte. Cláusula 9C no opera en creencias. Opera en incumplimiento. Anulaste un término de licencia condicionado a continuidad de personal. Esa continuidad. Yo. Se cortó públicamente. Intentó de nuevo. Podríamos negociar restauración parcial. Acceso limitado. Entonces pides una relicencia. Dije. Que podemos cotizar. Pero no será bajo el TIR de Aurora. Esa plataforma se construyó bajo arquitectura específica. ¿Quieres ese sistema de nuevo? Paga por ese sistema. Tarifa completa. Como todos. Silencio. Alicia al fin tomó la factura. Pasó a la cláusula de penalización. Sus ojos se demoraron en la tarifa horaria. ¿Hablas en serio? Asentí una vez.
Cada línea escrita para esta situación exacta. ¿Quieres el producto? Paga por el producto. ¿Quieres la arquitecta? Reinstaurala. Si no, reconstruye Aurora desde cero. ¿Cuánto tardaría? 2 años y medio. Presionó su pulgar en la sien como si la presión pudiera revertir las últimas 48 horas. Entonces vino el cambio. No dramático. No ruidoso. Pero lo vi, el momento en que se dio cuenta de que no vine a regodearme. Vine a facturar. Esto no era revancha. Era adquisición. Entraron pensando que estaba enojada. No lo estaba. Estaba cobrando. Para el miércoles por la mañana. El backend de Aurora había registrado 1.483 eventos de entrega fallidos. Ese número no les asustó al principio. Asumieron que era un bug. Quizás un hipo de ruteo o un disparo fallido en el camino de despliegue. Algo que los ingenieros podrían parchear en un sprint. Pero por la tarde, ese número se duplicó. Luego triplicó. Y los reportes de error no eran locales. Eran globales: Frankfurt, Singapur, Sao Paulo, Chicago. La plataforma no se caía. Solo estaba ciega. Corriendo a tiempo. No a objetivo. Y para un motor de anuncios. Eso es muerte. Los socios afiliados lo notaron primero. Esos eran los drivers de ingresos mid-tier que vivían y morían por CTR y tasa de conversión. Llamaron furiosos. ¿Por qué mis anuncios sirven a cubos vacíos? ¿Qué pasó con los triggers lógicos dinámicos? ¿Por qué pago por impresiones que no convierten? La pregunta real, ¿por qué nadie les dijo que el sistema había oscurecido? Se retiraron rápido. Sin apretones. Sin segundas chances. Solo claves revocadas y contratos reescritos con plataformas que no habían enloquecido a mitad de ciclo. Luego vinieron los inversores. Uno a uno. Los callados. Los que rara vez hablaban excepto en rondas de funding. Empezaron a emailar a Victoria directamente. ¿Por qué ingresos bajan 31% semana sobre semana? ¿Por qué 3 socios afiliados cancelaron campañas a mitad de trimestre? ¿Alguien explica por qué reportes de lógica de campañas no actualizan en 96 horas? El pánico se volvió inwards. Victoria lo culpó públicamente en Slack. Dijo que el equipo de infraestructura falló en actualizar claves de nodos. Los llamó negligentes. Tardó exactamente 1 hora para que el circuito renunciara. Ni siquiera hizo una llamada de salida. Solo cambió su estatus a X y desactivó privilegios de admin. Victoria intentó girar eso al board. Dijo que aceptó su renuncia por desalineación continua con estrategia de marca. Pero para el viernes, cuando proyecciones de ingresos publicitarios craterizaron al 57% bajo target, nadie compraba el giro. Ni el board. Convocaron una llamada privada. Sin deck. Sin slideshow. Solo control de daños. No estuve allí. Obviamente. Pero sé cómo van estas cosas. Las he visto desde dentro. Oído las palabras código, fracaso estratégico. Erosión de confianza. Exposición de marca. Victoria intentó reencuadrar la narrativa. Dijo que la plataforma fue saboteada post salida. Que dejé atrás algún virus. Una bomba lógica. Algo malicioso. Pero entonces pidieron comentario legal. Y todo lo que tuvieron que hacer fue leer la licencia. No los rumores. No el giro. Solo la cláusula. Praxis Ingeniería retenía propiedad de la lógica propietaria de Aurora. La plataforma siempre fue licenciada. Nunca transferida. Renovación trimestral. Cláusula 9C detonada en incumplimiento de términos de prima atados a personal nombrado. Yo. No era sabotaje.
Era estructura. Y el colapso que presenciaban no era venganza. Era gravedad. El peso de la arrogancia finalmente tirando la torre entera. Ese viernes a las 8:17 de la mañana. Publiqué un comunicado de prensa quieto en la landing page nueva de Paragreen Sistemas. Sin fuegos artificiales. Sin vídeo autocomplaciente. Solo un párrafo. Paragreen Sistemas ahora acepta un número limitado de socios licenciados buscando automatización publicitaria Full Stack Compliant construida en arquitectura lógica adaptativa. Priorizamos estabilidad. Continuidad e integridad intelectual. Apliquen dentro. Al mediodía. Teníamos más de 40 consultas. A medianoche. 5 de los clientes más grandes de Aurora habían migrado o estaban en proceso. Y no fueron tímidos. Uno posteó una actualización en LinkedIn, emocionados de asociarnos con Paragreen Sistemas para 2024. Transición limpia. Plataforma sólida. Cero adivinanzas. Otro simplemente cambió su listado de vender de Aurora Tecnologías a Paragreen. Sin anuncio. Solo un ítem de línea. Pero todos notaron. No era solo sobre el producto. Era sobre lo que ya no obtenían en Aurora, accountability. Consistencia. Alguien que contestara el teléfono y entendiera cómo funcionaba la cosa. En Paragreen. Lo tenían. Me tenían a mí. Victoria lo notó inmediatamente. El primer voice mail aterrizó antes del almuerzo. Oye. Creo que deberíamos hablar. Obviamente ha habido mucha confusión. No tenemos que ser adversarial sobre esto. Luego otro. Más cortado, me han aconsejado contactarte directamente. Creo que algunos en tu equipo están misleadando clientes sobre la funcionalidad de nuestra plataforma. Y el tercero. Que envió alrededor de las 2 de la madrugada. Frenético. Sin aliento, vi la lista de clientes. Por favor. Devuélveme la llamada. Necesitamos hablar antes de que esto escale más. No lo hice. En vez. Tuve a Rocío enviarle nuestra declaración estándar, por favor. Dirija todas las consultas a nuestro contacto legal en página 2 de la factura. Que para ser clara era la misma página que ignoró 2 semanas antes cuando venció el pago Q4. El poder no siempre se anuncia con un estallido. A veces solo migra, clics. Contratos. Confianza. Habían pasado años construyendo una marca que se paraba en sistemas que escribí en silencio. Dieron por sentado que el motor zumbaría para siempre bajo su PR Index de pitch. Ahora. Los clientes no estaban confundidos. Eran precisos. No llamaban a Aurora pidiendo reembolsos. Firmaban con Paragreen y enviaban onliners como ya viendo ventanas de entrega más limpias. Gracias por contestar el teléfono de verdad. Felices de tratar finalmente con la persona que construyó la cosa. Victoria había intentado brandear a Aurora como un estilo de vida. Una vibe. Un movimiento. Lo que construí era una máquina. Y ahora que tenía nuevo nombre y nuevo hogar. El mundo ajustaba rápido. No porque grité. Sino porque me moví en silencio. Con precisión. Y ellos siguieron. Se celebró en un almacén convertido en espacio de eventos. Todo hormigón pulido y bombillas Edison colgando como ideas sobrevaloradas. La cumbre de invierno siempre era el escenario para posturas de industria. VCS intercambiando predicciones como chismes. Fundadores fingiendo no mirar las salidas. Execs recitando los mismos 5 buzzwords en secuencias nuevas. Pero este año. La sala se sentía más quieta. Más alerta. La ausencia era ruidosa. Victoria no estaba en ningún panel. No hablaba. Ni siquiera listada en el roster. Pero vino igual. Sola. Metida al fondo. No del todo escondida.
Pero ya no cortejando. El molino de rumores ya había hecho su trabajo, colapso de Aurora. Migración masiva de clientes. Renuncia quieta de Victoria Serrano o retiro estratégico. ¿Su marido? ¿El CEO? Ni se molestó en aparecer. Tomé el escenario alrededor de las 3:40 de la tarde. Slide de keynote. Los organizadores me introdujeron con bullets que no escribí, fundadora de Paragreen Sistemas. Arquitecta de enrutamiento lógico adaptativo. Ex líder de sistemas para una plataforma de automatización top tier. No sonreí. No pitché. Hablé de fracaso. No mío. ¿De ellos? No como acusación, sino como anatomía. Desglosé cómo las compañías pudren cuando confunden estilo con estructura. Cuando dejan que títulos hablen más alto que la gente construyendo el motor. Cuando olvidan que propiedad no es percepción. Es control. Mis slides eran limpios, una palabra por frame. Integridad. Redundancia. Palanca. Sin breaks de aplausos. Sin hype. Solo atención. Foco. Cada ojo clavado. Y entonces vino el cuya. Un chico se levantó. Probablemente 24. Aún creyendo en Hassel y Hoodies. Dijo que acababa de levantar funding seed para una startup need de AdTech. Su pregunta vino rápida. Como si la hubiera construido todo el día, ¿cómo evitas que liderazgo no técnico interfiera con tu IP? La sala se tensó. Todos sabían qué quería decir. No dijo su nombre. Pero no necesitaba. No respondí de inmediato. Solo miré las filas, VCS. Ingenieros. Execs. Mitad de Lamna y de Aurora fingiendo no haber saltado barco. Y en el silencio. Una oleada de risa estalló. No a él. A la situación. A la verdad que ya sabían. Entonces lo dije. Calma. Pareja, posee lo que dependen y déjalos probar que no lo necesitan. Eso fue. Bajé a aplausos quietos y estreché manos que solía rogar por intros. Ahora querían reuniones. Roadmaps. Términos. Victoria nunca se acercó. Solo miró desde su asiento cerca de la salida. Sosteniendo un vaso del que nunca bebió. Aún con esa misma chaqueta roja como si pudiera anclarla al rol que ya había perdido. Se fue antes de que terminara la cumbre. Yo me quedé. Firmé 3 nuevos clientes esa noche. Una vez le dijo a un reportero que era valiosa pero no estratégica. Ahora yo era la estrategia y nunca alcé la voz. Era un miércoles. Gris. Ordinario y lento en ese letargo de mid-trimester donde todos están entre sprints y nadie paniquea aún. Estaba a mitad de revisar una secuencia propuesta de onboarding para un nuevo cliente Enterprise cuando el mensaje papt en mi inbox. Asunto, pensé que querrías ver esto. Era de Laura. Una expasante de Aurora que ahora trabajaba como dev junior en una de nuestras firmas socias. Chica lista. Siempre preguntaba lo que nadie pensaba. Su email era corto. Pero el adjunto lo decía todo, captura de un canal Slack. Victoria Serrano ahora facturándose como consultora de Brandtech. Respondiendo a una consulta de cliente. El cliente había preguntado, ¿podríamos construir algo como el motor lógico de Paragreen? Mismas rutas de entrega. Targeting dinámico. Etcétera. Respuesta de Victoria, tendríamos que contactar a la arquitecta original. Pero no estamos en buenos términos. Miré esa frase más de lo necesario. No porque doliera. No lo hacía. No porque me sorprendiera. No podía. Sino porque era honesta por una vez. Finalmente lo dijo, la plataforma no le pertenecía. Nunca lo hizo. Cabalgó sus faldones. Le puso labial a Louis.
Lanzó fiestas como si probaran propiedad. Pero cuando los cables se deshilacharon, cuando las luces se apagaron, cuando los clientes se fueron, solo un nombre recordaban. El que lo construyó. El de las garras. Reenvié la captura a Rocío. Mi consejo. Sin agregar mensaje. Solo adjunté la imagen y envié. Su réplica vino minutos después. Nítida y limpia, cláusula 9C sostiene. Eso fue. Sin drama. Sin acción requerida. Solo acknowledgement. La cláusula no era solo una trampa. Era arquitectura. No escrita en rabia. Escrita en previsión. Aseguraba que la persona con la clave quedara visible. Porque visibilidad era la moneda y yo nunca solté la mía. Victoria no cortó mi prima. Flipó el switch que controlaba todo, acceso. Confianza. Continué. Y lo hizo en vivo en el escenario con aplausos aún desvaneciéndose tras ella. Y cuando Aurora oscureció. No fue mal funcionamiento. Fue un sistema siguiendo sus reglas. Reglas que nunca se molestó en aprender. Pensó que cortaba a mi prima. Pero todo lo que hizo fue matar su plataforma.